Así que, por favor, harta atención para que vean si realmente lo que ustedes resolvieron está correcto. ¿Ya? Bueno, apago mi cámara, les comparto la pantalla. Ya, muchachos, entonces acá tenemos este archivo del ensayo y vamos por partes. Bueno, primero que todo, me piden aplicar ajuste de texto a los títulos. Bueno, entonces, como hemos venido pregonando todo el curso para poder hacer cambios en cualquier sector de la planilla, primero debemos seleccionar aquellas celdas a las cuales le queremos aplicar este cambio. Por lo tanto, lo primero será seleccionar los títulos, ¿cierto? Desde la celda A1 hasta la celda H1, y luego desde el botoncito ajustar texto, darle un listo. Con eso ya deberíamos tener el punto 1 resuelto. Entonces aquí yo lo voy a ir pintando de rojo. Luego, punto número 2, me piden dibujar todos los bordes en la planilla. Vamos a seleccionar esta planilla completa, de arriba hacia abajo, ahí. Y luego, desde la pestaña Inicio, grupo de herramientas Fuente, botoncito Bordes, seleccionamos la opción de todos los bordes. Y ahí tenemos listo el punto número 2 también. Luego, punto número 3, aplique formatos de moneda a las columnas que corresponden. En este caso, como ya les había indicado, las columnas que corresponden son los sueldos bases, los descuentos de FP, los descuentos de salud y los sueldos finales. Y a pesar de que aún no hemos resuelto los descuentos y el sueldo final, voy a seleccionar igual todo, desde los sueldos bases hasta los sueldos finales, todas las celdas, y luego de eso aplicamos formato de moneda. Ahí está. Si aparece con signos gato es porque simplemente tenemos que dejar un poco más ancha la columna. No es que esté malo, sino un tema de espacio. Bien, ahí tenemos resuelto entonces el punto número 3. Punto número 4. Aplicar formato de fecha corta a las fechas de nacimiento. Perdón, me vino un estornudo. Ya, dice, aplicar formato de fecha corta a las fechas de nacimiento. Ya, aquí, ojo con un tema, porque ayer a dos personas les pasó exactamente lo mismo. ¿Ya? Voy a mostrar. Bueno, a una de estas personas, ¿cierto? Le pasó lo siguiente y lo realizó con estos pasos, ¿cierto? Primero, seleccionó la primera fecha de nacimiento y le aplicó formato de fecha corta. ¿Ya? Luego, en vez de seleccionar el resto de las celdas, lo que ella hizo fue rellenar. ¿Ya? Y al rellenar, en realidad, lo que está haciendo es cambiar todas las fechas de nacimiento desde la fila 3 en adelante, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, muchachos, ustedes tengan cuidado, porque luego en las funciones me pide resolver la fecha de nacimiento más repetida. Y si usted rellenó, en realidad lo que hizo fue hacer un listado con fechas correlativas hacia adelante. Por lo tanto, eliminó las fechas que están repetidas. Y ahí le va a dar un error cuando me pregunta por la fecha más repetida. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, lo que usted debe hacer, como hemos hecho siempre, seleccionar las fechas de nacimiento, las celdas, no rellenar, sino que seleccionar las celdas y luego aplicar formato de fecha corta. Y ahí se va a dar cuenta que en realidad son fechas diferentes. Ya no es que yo haya seleccionado la primera y la haya rellenado. ¿Se fija? No, son fechas diferentes. Entonces, hemos aplicado formato de fecha corta a las fechas de nacimiento. Quinto punto, aplique color de Profesor, relleno. ¿Sí? consulta, mire, es que yo puse fecha corta, pero no me salió el año completo, me sale como los dos últimos del año, ¿no? ¿Eso está bien? ¿O es que hay que configurarlo de otra forma? No, probablemente en tu caso está configurado así. Ah, sí, sí, así, ¿Ya? Así. Pero cortita. no, da lo mismo. Ah, ya. No influye. No te va a influir, no. Ya. ¿Ya? Si le pusieras Pero, fecha larga, te influye, pero por un tema de espacio. ¿Ya? Así. ¿Ya? ok. Pero en cualquiera de los dos casos, matemáticamente hablando, no te debería dar ningún problema. ¿Ya? Simplemente se te va a
desordenar un poco si es que aplica fecha larga, ¿ya? Porque ocupa más espacio, pero es solamente eso. Ya, gracias. Ok, ya, entonces estábamos acá en el punto de aplicar el relleno. Entonces seleccionamos los títulos, me piden aplicar relleno azul, fuente blanca, estilo negrito, ¿ya? Entonces ahí está ese punto. Ya, luego me pide insertar una fila en blanco antes de los títulos. Entonces seleccionamos la fila 1, botón derecho, insertar. Entonces ahí tenemos la fila en blanco. Ahora, en la nueva celda A1, porque obviamente se desplazó una fila hacia abajo, ahora tenemos la celda A1 vacía, me pide escribir planilla de sueldo, ¿ya? Yo lo voy a escribir en mayúscula. Planilla de sueldo. Y luego me piden que esa frase, planilla de sueldos, quede centradita. Por lo tanto, tenemos que aplicar combinar y centrar. Entonces, como habíamos visto en el ejercicio del horario, en ese caso seleccionamos 5 celdas hacia el lado. En este caso son más de 5, ¿cierto? Son todas estas. Selecciono desde la celda A1 hasta la celda H1 y presiono el botón combinar y centrar. Y si usted gusta, puede aplicar aquí estilo negrita, ¿ya? Y yo voy a agrandar un poquito la letra, ¿ya? Eso no se pedía agrandar ni darle estilo negrita, pero si usted lo hace, está bien, ¿ya? Entonces estos puntos también están resueltos. Listo. Entonces ahí tenemos resuelta toda la primera parte. Ahora, me piden las fórmulas. Ya, ojo muchachos, y yo lo corregí cuando estaba leyendo. Originalmente aquí decía tomando como referencia la celda J2, porque no había tomado en cuenta que íbamos a insertar una fila. ¿Ya? Si esta fila no existiera, efectivamente el porcentaje de FP está en J2. Pero, como si insertamos una fila, ahora ya no está en J2, está en J3. Por eso aquí yo después lo corregí. Lo mismo con la celda K3. Originalmente decía K2. ¿Ya? Ya veamos entonces. Para el descuento de FP, teníamos que hacer una fórmula en donde tomáramos el sueldo base y le multiplicáramos el 13% que estaba en la celda J3. ¿Ya? Y ahí decía, fije la celda, ¿cierto? Fije la celda. Entonces recuerden que para fijar la celda podíamos hacerlo de 3 maneras diferentes. Uno, presionar la tecla F4. Si funciona, me van a aparecer 2 signos pesos. ¿Ya? Si no me funciona esa opción, porque a lo mejor presiono F4 y me da opciones de proyectar o alguna otra opción que tenga su equipo, tiene que dejar presionada la tecla Fn sin soltar la F4. Y si esta segunda opción tampoco le funciona, porque a lo mejor la tecla Fn en su teclado está mala, o qué sé yo, usted simplemente se ubica antes de la J, escribe un signo peso y se ubica antes del 3 o después de la J y, perdón, y acá también digita un signo peso. Así, y después simplemente rellena y así tiene resuelto los descuentos de AFP. Para los descuentos en salud va a ser exactamente lo mismo. Es igual al sueldo base multiplicado, pero en este caso por el 7% que está en la celda K3. Vuelvo a repetir que esa instrucción la corregí y fijamos la celda K3, enter y rellenamos. Y finalmente los sueldos finales son una fórmula en donde tomemos el sueldo base, le restemos el descuento de AFP y le restemos el descuento en salud. Y en este caso, como las 3 celdas están en la misma fila y van a bajar todas juntitas, no hay que fijar absolutamente nada. ¿Ya? Ahí están los sueldos, simplemente relleno. Y ahí tenemos resuelto el punto de las fórmulas. ¿Ok? Ok, y nos vamos a el punto final, que son las funciones básicas. Primero me pide hacer una suma de sueldos finales. Entonces utilizamos la función suma y seleccionamos todos los sueldos finales. Y eso me da un total de sueldos finales de 48.712.633. Luego la cantidad de personas que hay en la planilla, tenemos que contar, ¿cierto? Y para eso ocupamos la función contara.
porque vamos a querer contar los nombres. ¿Ya? Entonces me desplazo hacia la columna A y selecciono desde Marianela Ollenar hacia abajo todos los nombres. Enter, y eso me dice que son 95 nombres. Promedio de sueldo final. Función promedio, y volvemos a seleccionar los sueldos finales, todos los sueldos, y eso me da un promedio de 512.765. El descuento de FP más bajo, función min, y seleccionamos todos los descuentos de AFP, desde el primero hasta el último, y eso me da 39.711 como el descuento de AFP más bajo. Luego me pide la fecha de nacimiento más repetida. Entonces, a este punto yo me refería en relación a que si usted rellenaba o seleccionaba la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, aquí recuerden que pueden ser dos opciones. Si aún usted trabaja con la versión 2007, tiene que ser moda solita. Pero si de pronto ya está trabajando con una versión 2010, 2013, etcétera, puede utilizar la función moda.1. ¿Ya? Entonces, moda 1 y seleccionamos la fecha de nacimiento. Si usted selecciona, o mejor dicho, utiliza la función moda, da lo mismo, va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Bueno, si usted se queda ahí pegado un rato pensando en ¿y por qué me dio 30.983? Es porque tiene que cambiar el formato. Recuerden lo que vimos en la clase de los formatos de celda. Selecciona esta celda y le cambia el formato a fecha corta. Ya. ¿Alejandra tiene alguna duda? Que escucho su micrófono abierto. Ya, entonces así me dice que la fecha de nacimiento que más se repite es el 28 de octubre del año 84. ¿Ya? Y para finalizar, ya, no se preocupe, Alejandra, no hay problema. ¿Ya? Ya, y para finalizar, la cantidad de asignaturas en blanco, función contar blanco, y seleccionamos el listado completo de asignaturas. Recuerden que la función contar blanco cuenta las celdas que están vacías, y en este caso son 4. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todo resuelto. Perfecto. Guardamos. Antes de dejar de compartir la pantalla, pregunto si todos resolvieron el ensayo. ¿Es necesario que vuelva a explicar alguno de los puntos ya resueltos? Ya, todo bien, me dice Carla. Perfecto, todo bien, todo bien, todo bien. Ya, muy bien. Súper, María José. Perfecto. Ok, María José Moreno. La otra era María José Bahamonde. Ya, perfecto. Ya, detallitos, dice usted, María José. Bueno, la idea es obviamente ir puliéndonos, ¿ya? Por eso era una buena idea haber hecho este ensayo, ¿ya? Porque así deberíamos encontrarnos un poquito más preparados y preparadas para el día de la prueba. Ok, ya, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y enciendo mi cámara. Entonces, muchachos, entiendo que todo, o en un porcentaje bastante alto, alcanzaron a responder, ¿cierto? ¿A alguien le faltó tiempo quizás? ¿Ya? Con 45 minutos más o menos fue suficiente, ¿cierto? Profe, a mí me faltó tiempo solamente porque como no tuve la clase pasada, Ya, claro. me tuve que meter al video anterior y ahí Ujú. como que calculé y bueno, lo hice, lo logré hacer casi terminando con usted. Ya, perfecto, ok. Claro, es importante no faltar a las clases o si falta, ver la grabación, por supuesto. Ya, muchachos, entonces la prueba, la próxima clase va a ser similar, no igual, pero similar en cuanto al estilo de pregunta, ¿cierto? Al tipo de planilla, etcétera. Ahora, puede que se pregunte dos veces lo mismo. Por ejemplo, dígame cuál es el sueldo más alto y también que indique cuál es la edad más alta, ¿ya? Que se ocupe, o que se pregunte por la misma función dos veces, pero aplicado a diferentes cosas, ¿ya? Eso también podría ser, pero debería ser muy similar a esto y por lo tanto en la próxima clase deberíamos aproximadamente en una hora 10,
¿cierto? A más tardar, ustedes puedan resolver la prueba todos y ese día sí me tienen que enviar la prueba. ¿Ya? Hoy día, como era ensayo, no era necesario que me la enviaran porque yo no iba a revisar nada ni a evaluar nada, pero la próxima clase sí sería importante que terminan, ustedes me envían las pruebas, sus pruebas al correo. ¿Ya? Pero obviamente ese día damos las instrucciones correspondientes. ¿Ya? ¿Te envían a su correo? Las pruebas, pero los ensayos no, los ensayos los dejan ahí guardaditos, son para ustedes, ¿ya? Así que no se preocupen. Ya muchachos, bueno, mientras ustedes estaban terminando sus ensayos, yo dejé listo un archivo para enviarles, así que lo voy a enviar ahora, ¿ya? Me dan un segundo para abrir el correo y les voy a mandar al mismo listado de correos que mandé recién el ensayo, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces, en este caso, les voy a mandar un archivito nuevo, ya, materia nueva. Esto no entra en la prueba por si usted se está preguntando, ya. Esto no entra en la prueba, ya. Déjenme buscar el archivo. Carpeta funciones. Aquí está. Este es. Ya, esto se guarda. Ya muchachos, se acaba de enviar el archivo, el nuevo archivo, ¿ya? Se llama contar sí. Por favor, revise su correo, descargue el archivo y me confirma, por favor. Ya, Pamela lo recibió, ¿sí? ¿Me cuenta? Milton dice que lo recibió, Michael también, perfecto. Entonces, por favor, muchachos, ábranlo para que empecemos, recibido. Entonces, no solamente revisen que le haya llegado, sino que abran el archivo, por favor. Ya tenemos confirmaciones de Sebastián, de Alejandra, de María José, de Karina, de Carla y de Pamela. Ya, por favor, el resto que también me vaya confirmando. María José Moreno también recibió. Ya, súper. Raúl también me hace ahí con la manita. Ya, muchachos, entonces vamos a continuar. Ya nos vamos a olvidar del ensayo por un momento y vamos a comenzar a trabajar con esta nueva función. Ya, aquí lo tengo en mi pantalla, les comparto de inmediato. Ya, este es el archivo en cuestión. Ya, como pueden observar, tenemos una planilla con un listado de personas, un listado de productos, montos y sucursales. ¿A qué sucursal pertenece cada una de estas personas? ¿Cierto? Algunos son de Calama y otros son de Antofagasta. Bueno, lo primero que me pide es saber la cantidad de registros totales que tiene la tabla. Cuando en algún momento, y esto ya está un poquito ligado a conceptos que tienen que ver con base de datos, ¿ya? En la base de datos se habla de registro, ¿ya? Cuando hablemos de registro estamos hablando de la cantidad de filas que tiene esta planilla, ¿ya? Entonces aquí me está preguntando cuántos registros o cuántas personas hay en esta planilla. Entonces para eso sabemos que podemos ocupar la función contar, ¿cierto? Ya lo hemos hecho varias veces, lo acabamos de hacer también en el ensayo, así que voy a seleccionar el listado de personas, el listado de nombres. Y al cerrar me va a decir que hay 8 registros, 8 personas, 8 filas con información dentro de esta planilla, ¿cierto? Y eso lo hemos hecho ya varias veces. Ahora me pide resolver, me pide contar. ¿Cuántas personas son de Calama y cuántas personas son de Antofagasta?
¿Ok? Lo que quiere decir que con la función contara ya no puedo resolver ese problema. ¿Ya? Es como, por ejemplo, que ingrese Carolina, ¿cierto? La chica que habla con ustedes en el WhatsApp, y me pregunte, profe, ¿cuántas alumnas, mujeres, damas, féminas, estuvieron presentes en la clase? Bueno, si yo quisiera resolver ese problema con Excel, no podría resolverlo con la función contara, porque me contaría a todos los que estuvimos presentes en la clase, a las chicas, a los chicos y a mí también, a todas las personas que estuvimos presentes. Por lo tanto, para eso no puedo ocupar la función contara, pero sí puedo utilizar una función, que en este caso para ustedes es una función nueva, que se llama contar sí. La función contar sí, como bien dice su nombre, cuenta si se cumple con una condición. Es decir, si yo tuviera una planilla con el listado de ustedes, tendría que tener, por supuesto, en una columna el sexo o el género, que diga femenino, masculino, femenino, masculino. Entonces ahí yo digo, de este listado de sexos o de géneros, quiero contar solamente las que digan femenino. Y así descarto a los masculinos. Y así solamente me cuesta esas celdas. ¿Ya? Entonces la función contar sí ya es levemente más compleja que todas las que hemos visto hasta ahora. Porque hasta ahora suma, seleccionamos los números. Promedio, seleccionábamos. Contara, seleccionamos nada más. Pero contar sí se compone de dos partes. Primero de la selección del rango, que es seleccionar la celda, igual que el resto de las funciones. Pero luego debo ingresar un punto y coma. El punto y coma es para separar el rango, que en este caso es el primer argumento de esta función, del segundo que se llama criterio. Es decir, del listado de géneros o de sexos, ¿cuál es el que quiero contar? Femenino. ¿Ya? Es más o menos el... Ya, esos son los dos argumentos de esta función contar sí. Si gusta lo anota, si gusta le toma una foto, etcétera, porque ya es diferente a todo lo que hemos visto. Ok, muchachos. Entonces, en este ejercicio en particular, como les decía, me pide contar de la columna sucursal cuántas celdas dicen Antofagasta y cuántas celdas dicen Calama. ¿Ya? Primero Calama y luego Antofagasta. Entonces, nos ubicamos aquí en la celda B13, igual contar sí, y me pide el rango. El rango, como les decía, es la selección de las sucursales. Todas las sucursales. Recuerde que aquí yo no puedo cerrar, porque si cierro, me va a aparecer un error. Va a decir, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Claro, me está pidiendo dos argumentos, yo quiero cerrarlo con uno. Por eso me está diciendo que no puedo cerrar la función acá. ¿Ya? Entonces, luego de seleccionar las sucursales, escribimos un punto y coma. Y fíjense que cuando yo escribo el punto y coma, primero acá abajito me dice que estoy en el rango, eso me aparece como negrito, pero cuando escribo punto y coma, se salta al otro argumento que es criterio. ¿Ya? Bueno, cuando tenemos que ingresar el criterio dentro de esta función contar sí, tenemos dos opciones. Opción número uno, escribir. En este caso tendríamos que escribir Calama. Sin embargo, yo en Excel no es que pueda escribir así como así. Fíjense que lo hice y me dio cero. ¿Por qué me dio cero? Porque cuando yo escribo dentro de cualquier función de Excel, esto es transversal, no es solamente para contar sí, para cualquiera, ¿ya? Si yo escribo una palabra, una letra o una frase, esta letra, palabra o frase, debo escribirla dentro de comillas. Entonces tengo que escribir, o sea, abrir las comillas, Calama y cerrar las comillas. ¿Ok? Ya. Una cosa importante. El profe escribió Calama con mayúscula y dentro de la columna B dice Calama con mayúscula y minúscula. Bueno, si usted está pensando algo como eso, no se preocupe, da lo mismo. Las letras mayúsculas y minúsculas no influyen
en el resultado. No es porque en la columna B esté con solamente la C en mayúscula y que yo haya escrito todas las letras en mayúscula en la función, que me vaya a contar menos o que me vaya a dar un error. Eso da lo mismo. Lo que no da lo mismo son los acentos, las tildes, los espacios, los puntos, las abreviaciones. Ahí sí tiene que ser igual. Por ejemplo, si dijera Valparaíso con acento en la I, yo tengo que escribirlo con acento. ¿Ya? Pero las mayúsculas y minúsculas dan lo mismo. Por lo tanto, luego de escribir Calama dentro de comillas, presionamos Enter y fíjense que solamente me cuesta las 4 celdas que dicen Calama. No me contó las 8, solamente las que dicen Calama. Si hubiese ocupado Contara, me habría contado 8, porque Contara no discrimina, cuenta todo. En el caso de contar sí, yo le pedí que solamente contara las celdas que dijeran Calama. ¿Ok? Ya, cuéntenme si les funcionó este primer contar sí, por favor. Espero confirmaciones, chicos. Ya, por acá tenemos la primera, dice que sí, que listo, que sí, que sí, que sí, que sí. Y tengo una pregunta de Karina. Karina, cuénteme, tiene la manito levantada. Profe, es que yo antes, en vez de escribir como usted puso entre comillas, me adelanté y apreté la celda donde decía Calama. ¿No se Ujú. puede hacer así igual? Sí, O en po, algún es que lo que momento pasa es me que, puede llegar es algún que se error? adelantó. Se adelantó efectivamente, Karina. Sí. ¿Te acuerdas que Ay, yo acabo ya, de ya, decir, hay dos alternativas para ingresar el criterio? Ya, una es ya, escribiendo. entonces esa era la otra. Sí, Ya, exactamente, esa es la otra. ¿Ya? Ya. ya, Entonces, como bien dice gracias. Karina, hay otra forma y ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? Para algunas personas les es muy cómodo escribir el criterio, así como yo escribir Calama, así como yo puedo escribir Antofagasta o cualquier palabra. Y está súper bien. Pero el escribir es en cierto punto riesgoso, porque a veces uno no ve cómo están escritos los datos. Entonces, a lo mejor si esos datos llevan un acento, yo lo escribo sin acento y no me lo va a contar. A lo mejor esa ciudad estaba abreviada y yo la escribí completa y no me lo va a contar porque está escrito diferente. A lo mejor hay un punto que yo no vi y no me lo cuenta. O a lo mejor hay un espacio que yo no vi y no me lo cuenta. ¿Ya? Entonces, como les digo, escribir el criterio es riesgoso y por último, escribir siempre va a ser más lento. ¿Ya? Entonces, la segunda opción que la vamos a hacer con Antofagasta y que fue la que me mencionó recién Karina, sería hacer lo mismo. Contar sí, seleccionamos el listado de sucursales, punto y coma, porque Antofagasta también es una sucursal en esta planilla, pero ahora, en vez de escribir, entre comillas, Antofagasta, yo simplemente puedo seleccionar cualquiera de las celdas que digan Antofagasta. Cualquiera da lo mismo si está más arriba, más abajo, al lado, a la derecha, siempre y cuando diga Antofagasta. ¿Ya? Ahí cerramos. Y ahí también me cuentan las 4 celdas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y por supuesto que esta opción es mucho más rápida, es mucho más segura. Y de hecho, de aquí en adelante, para el resto de los ejercicios que hagamos con Contar Sí, dependiendo del tipo de criterio, y ya van a entender a qué me refiero, ¿ya? Marcamos la celda. No escribamos, sino que seleccionemos la celda que contenga el criterio. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende para qué sirve la función contar sí? ¿Ya? Porque si no entienden, no es mucho lo que podemos hacer. Recuerden que contar sí cuenta si se cumple con una condición. Ahora, yo no recuerdo si fue en este grupo o en el anterior, que de pronto cuando estábamos recién viendo la función moda o moda 1, yo les decía que moda entregaba el valor numérico que más se repetía, ¿ya? Y yo les dije, bueno, si ustedes quieren resolver cuántas palabras, cuántos nombres se repiten, hay otra función. Bueno, es esta, contar sí. Ya, por ejemplo, si aquí yo quisiera saber del listado de productos, cuántos créditos de créditos automotrices hay, hago eso. Y me va a decir que hay 4. ¿Ya? Pues ahí estoy viendo cuántas celdas se repiten. Ya, perfecto.
Ya muchachos, entonces vamos guardando y vamos al ejercicio número 2. Ya recuerde que todo este archivo es de la misma función contar sí. ¿Ya? Ok, entonces, primero que todo, me piden contar de la base de datos que está abajo todas las personas que tengan como producto cuenta corriente y como producto crédito de consumo. Luego, de la base de datos que está abajo también, todas las celdas de la columna región que digan Santiago y todas las que digan Valparaíso. Y luego de la columna año de apertura, todas las que digan 97, 98, 99 y 2000. ¿Ya? Entonces, comencemos con los clientes que tienen cuenta corriente. Ubiquémonos en la celda B2. Recuerden que la función ahora es contar sí. Entonces, seleccionemos el rango. Cuenta corriente es un producto. Por lo tanto, dentro de mi base de datos, seleccionamos todos los productos hacia abajo, desde la celda E11 hasta la celda E34, punto y coma. Y luego el criterio, es decir, de todo este listado de productos, ¿cuál es el que quiero contar? Por lo tanto, aquí podría nuevamente abrir las comillas, escribir cuenta corriente y cerrar las comillas y me funcionaría. Sin embargo, es mucho más rápido, más conveniente y menos riesgoso seleccionar cualquier celda. Y cuando digo cualquiera, incluso puede ser esta que está al lado, porque también dice aquí cuenta corriente. ¿Ok? Enter. Y me va a decir que son 14 las celdas dentro de producto que dicen cuenta corriente. ¿Ok? Veamos qué pasa con crédito de consumo. Lo mismo, contar sí. Selecciono el listado de productos nuevamente porque crédito de consumo también es un producto, punto y coma. Y ahora el criterio no es cuenta corriente. Ahora seleccionamos cualquier celda, que puede ser acá al lado o puede ser acá abajo, que diga crédito de consumo. ¿Ya? Ahí cerramos con Enter y me dice que las celdas que dicen cuenta, perdón, crédito de consumo son 10 y las que dicen cuenta corriente son 14. ¿Ya? Ok. Ya, cuéntenme cómo van hasta ahí. ¿Obtuvieron los mismos resultados? Ya, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Ya, imagino que el resto les fue bien, ¿cierto? Ya, entonces muchachos, gracias. Entonces muchachos, ustedes ahora continúen resolviendo este ejercicio. Resuelvan, por favor, cuántas celdas dicen Santiago Valparaíso y cuántas celdas dicen año 97, 98, 99, 2000. Cuando terminen, me avisan, revisamos y probablemente por la hora vamos a llegar hasta ahí. ¿Ya? Hagan esas dos partes y revisamos de inmediato. Profe, Sí, cuéntame. mire, con el primer ejercicio que hicimos cuenta corriente me resultó ¿Mm? súper bien, pero al hacer ¿Ya? el crédito consumo hago el mismo ejercicio, pero no me resulta. Ya, ok. ¿Me puedes compartir tu pantalla, Carla, o estás conectada con la tablet al Zoom? No estoy con el computador, Ya, compárteme la pantalla, Carla. ay, que no sé cómo se hace eso. Ya, mira, en el Zoom hay un botoncito verde que dice compartir, que es un botón verde con una flechita dentro. Cuando tú le das clic a ese botón compartir, se te abre una ventana grandota y en esta ventana grandota, arriba a la izquierda dice pantalla. Le das doble clic y ahí compartes. ¿Ubicas el botón compartir, Carla? ¿Lo encontraste?
No, pero no importa que esté desde el celular conectada Ah, pero y el ¿por Excel lo dónde está? tengo del computador. Es que eso te pregunto, ¿estás conectada al Zoom por el celular o por el Sí, computador? por celular. Ah, ya no va a servir. Ya, entonces mejor, Carla, haz lo siguiente. De la fórmula que te da el error, ¿Mm? cópiamela. Cópiamela y escríbemela en el chat. Por ejemplo, así. Ya te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Ahí. Me la copias en el chat y así yo puedo ver si están bien seleccionados los rangos y todo eso. Ya, lo que pasa es que no es contar así, Carla, es contar sí. Y te faltó el criterio. Tiene que ser así como yo te lo escribí. Primero, igual contar sí, seleccionas todos los productos hacia abajo, que te va a marcar desde E11 hasta E34, punto y coma, y luego seleccionas una celda que diga crédito de consumo. ¿Ya? Porque ahí te falta una parte, te falta el criterio. ¿Ya? Y la función se llama contar sí, no contar así. ¿Ya? Esa función ya la dejamos fuera. Ya, perfecto, Carla, súper. Entonces siga con el resto, por favor. Ya revisamos en 2 minutos. Profe, Alicia, no me da la fórmula, profe, yo lo coloco y me da 0. ¿de cuál? ¿De cuál? ¿De qué punto? En crédito consumo, Ujú. pongo la fórmula, Ya, contar después sí. pongo el criterio, pues, sí, contar sí, Seleccionas todo el rango de productos hacia abajo, sí, y después coloco el criterio que sería consumo en este caso, o pero crédito. punto y coma primero. Sí, punto y coma y le pongo consumo y me da 0. Es que es crédito de consumo, no es consumo. Crédito de consumo. Entonces, mejor Ya, para que evites ese problema de escribir crédito de consumo, marca una celda que diga crédito de consumo. ya, perfecto. Ya que es Ya, profe, probablemente lo gracias. mismo que le pasa a Francisca. Claro, como crédito lleva acento en la E, si no lo escribes te va a dar un error. Entonces, en ese aspecto, mejor seleccionar la celda. Ya, pero Ya, revisémoslo. Ya van a ser casi un cuarto para las 10, así que vamos a revisar este ejercicio. Ya, entonces, acá lo voy a hacer nuevamente, el crédito de consumo. ¿Ya? Entonces, aquí primero, contar sí, seleccionamos abajo todos los productos, ¿cierto? Punto y coma. Si usted quiere escribir crédito de consumo, no hay problema, pero tiene que tener ojo porque crédito lleva acento en la E, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema de que a lo mejor usted no se dio cuenta que llevaba acento, mejor en vez de escribirlo, selecciónalo. Seleccione la celda que dice crédito de consumo. Y él le va a dar 10. ¿Ya? Entonces, por eso yo le dije, mejor de aquí en adelante, seleccionamos la celda en vez de escribir el criterio, porque de pronto es más largo escribir crédito de consumo y que además lleva una celda. ¿Ya? Vámonos a las regiones. Primero,
contar sí. Ya, en este caso me están hablando de la región. Entonces ya no son productos. Lo que tengo que seleccionar ahora son las regiones. Entonces selecciono desde la celda F11 hasta la celda F34, punto y coma, y de todas las regiones que hay hacia abajo me piden la de Santiago. Entonces punto y coma, y en vez de escribir entre comillas Santiago, mejor selecciono una celda que diga Santiago, que puede ser esta de al lado o puede ser esta de abajo. Da lo mismo, siempre y cuando diga Santiago. Entonces así me dice que dentro del listado de regiones hay 20 celdas que dicen Santiago. ¿Ya? Y para Valparaíso hago lo mismo, contar sí, selecciono también las regiones, todas las regiones, punto y coma, y en vez de escribir Valparaíso con acento en la I, selecciono una celda cualquiera que diga Valparaíso. Y eso me debería dar 4. ¿Ok? Ya, cuéntenme por favor si funcionó lo de las regiones. Debería haber dado Ahora sí, 20 para Santiago. Ya, perfecto, Alicia. 20 para Santiago y 4 para Valparaíso. Ya, entonces ahí tengo varias manitos indicando que está bien. Ya, muchachos, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Eh, Recuerden, la próxima clase y próxima semana es la prueba. Así que, bueno, luego de dar la bienvenida, y que también sería importante, chicos, que nos pudiéramos conectar ojalá a la hora. Yo siempre espero 3, 5 minutos, ¿ya? Pero ideal que se pudieran conectar a la hora y así comenzar rapidito, ¿ya? Entonces vamos a tener la prueba, ¿ya? Voy a dar un poquito más de tiempo. Si hoy día dimos 40, 45 minutos, quizás damos una hora el día de la prueba para que usted no se sienta como muy presionado, ¿ya? Y luego usted me envía la prueba. ¿Ok? Yo la recepciono, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y este tema del contar sí, vemos si lo retomamos en la próxima clase o la clase que continúa. ¿Ya? Así que por mi parte, muchachos, me despido. Que tengan buena noche. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Que estén muy bien.